hablar de un tema muy popular y es el Día de los Santos Difuntos. Al menos hoy en mi país, 2 de noviembre, se celebra el Día de Muertos. Y esto trae como tradición volver al cementerio, sí, para limpiar esa tumba de algún familiar, amigo, conocido, pues se hace esa tradición. Se lleva flores, se le ofrece serenata, sí, a aquel familiar que partió de este mundo, que ya no ve, no oye y por supuesto que ya no siente. Y esta celebración inicia con el 31 de octubre, ya que Halloween significa víspera de todos los santos, y en México se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Y tomo como referencia a este país, ya que ellos han trascendido en la forma como celebran ese Día de Muertos, porque ellos no se han quedado solamente con ir de visita al cementerio y limpiar la tumba de su familiar. No, ellos han hecho de esto una tradición que año con año levantan altares para honrar a sus difuntos. Ellos les ofrecen desde comida, veladoras, hasta ritos, hasta cultos, como el culto de la Santa Muerte. Este culto pues es dedicado a ese ente en lo que ellos creen. Y déjame decirte que esto no es cuestión de que ha sido hace poco, no, esto viene de siglos atrás con los egipcios, ya que ellos creían que había una vida después de la muerte y por eso conservaban sus cuerpos para posteriormente alguna muerte volvieran a utilizarlos. Y de ahí viene la ideología también de la reencarnación y de creer que los muertos un día al año, un día específico, pueden volver de su tumba y tener contacto con nosotros los vivos. Pero el día de hoy vamos a ver a la luz de la palabra que es tan cierto esto. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es verdadero? ¿Será que los muertos tienen potestad de volver a este lugar y comunicarse con nosotros? Hoy lo vamos a ver. Y pues, ¿qué es lo que detona este tipo de creencias? Te lo digo claro, el hecho de que muchas veces tú y yo desconocemos lo que nos va a deparar después de esta vida, es lo que detona este tipo de creencias. Y para eso vamos a ir a Eclesiastés 9, 4 y 5. Dice su palabra tal y como está escrito: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Ojo con esto, aún hay esperanza para aquel que tiene vida, porque mejor es perro vivo que león muerto. Versículo 5 dice: porque los que viven saben que han de morir. Esto es una verdad. Tú lo sabes muy bien. El día que nacimos, pues nosotros lo conocemos, pero el día que nosotros vamos a partir, nadie lo conoce. Y dice así: pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y de aquí empieza a derribar todo ese tipo de creencia de que yo voy a colocar un altar, una fotografía, una veladora, que voy a ir allá a la tumba de mi familiar, que le voy a llevar flores, que le voy a llevar serenata. Aquí se derriba todo eso, se desparrama. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben. Así que tú, ¿por qué te pones a honrar a aquel que ya no ve, no oye y por supuesto que ya no siente? Vamos a ir también allá a Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice su palabra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Quiero que quede claro esto. Un día tú y yo vamos a partir de este lugar. Y claro que hay algo después de la muerte. Y después de la muerte solamente hay 2 lugares donde tu alma va a estar.
y uno es el cielo y el segundo es el infierno. Que nadie te engañe de que hay un lugar intermedio como la Iglesia Católica haciendo creer que hay un purgatorio. No, no hay un lugar intermedio donde nuestro familiar está atento a si nosotros lo honramos o nos recordamos. No, no hay un lugar intermedio. Solamente hay dos caminos, y lo dice claro el libro de Hebreos. Hay un solo lugar después de la muerte: el juicio, tanto para aquellos que creyeron en Cristo Jesús en vida como aquellos que no creyeron en Él. Y el juicio, pues lo vamos a ver, aquellos que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, lo vamos a ver en el tribunal de Cristo. Y aquellos que se rehusaron a entregar su vida a Cristo, lo van a ver en el trono blanco de Dios. Y para eso vamos a ir a la Biblia, para que quede claro qué significa el tribunal y cuál es el trono de Dios. Y para eso, pues, vamos a ir a 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice su palabra así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y voy a iniciar con la parte del cielo. Todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, todos aquellos que han creído en su corazón y han declarado con su boca que Jesús es el Señor, pues nos espera este camino de ir al tribunal, para que nuestras obras sean pesadas, las buenas y las malas, así como lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Y también vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, aquí cerquita, capítulo 4. Lo vamos a ver. 1 de Tesalonicenses 4:13. Dice su palabra así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ojo, que los que duermen no es que duermen, sino que ya partieron. Está hablando de los muertos. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ojo, esto es si no ha venido Cristo antes y no ha ocurrido el arrebatamiento como tal. Así que luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que por eso tenemos que tener muy claro cuando Daniel, el profeta Daniel, habla allá en el capítulo 12, versículo 2. Lo vamos a leer rápidamente y dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? Pues todo hombre que muere ha sido tomado del polvo y regresará al polvo, así como lo acabamos de decir. Y te mencionaba que allá el libro de Hebreos nos dice que vamos a presentarnos delante del juicio, unos para el tribunal y otros para el trono blanco. Por eso el profeta Daniel habla claramente que unos van a ser despertados para vida eterna
que es el tribunal de Cristo, pero otros serán despertados para vergüenza y confusión. Y esos son los que van para el trono de Dios. Vamos a volver a la palabra también para que quede claro de qué está hablando la palabra de Dios. Vamos a ir allá a Apocalipsis, capítulo 20. ¿Quiero ver? No. Capítulo 2:11. Vamos a ir a Apocalipsis 2:11. Dice su palabra así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora bien, la segunda muerte, vamos a hablar de qué significa esto. ¿Qué tiene que ver? Pues lo que dice el profeta Daniel. Cuando nosotros estamos allí en muerte, porque la muerte es un estado, no es ningún santo. Nosotros pasamos pues de estar vivos a estar muertos. Es un estado, no es un lugar intermedio como te lo mencionaba, es un estado y nosotros volvemos al polvo y de esa forma nosotros vamos a ser resucitados, porque si no, en vano sería nuestra fe, como lo vamos a ver allá en Primera Carta de Corintios capítulo 15. Pero antes de llegar a esa cita, pues vamos a ver Apocalipsis 20. Vamos a ver el 20, versículo 11 y del 11 en adelante. Dice su palabra. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto no son palabras mías, esto es palabra de Dios. ¿Qué sucede con aquellos que están esperando su juicio delante del trono blanco de Dios? Pues les espera condenación. Lo acabamos de leer allá en Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Habla claramente que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida pasa a la muerte segunda. Y la muerte segunda es ir a parar a ese lugar, como lo dice la palabra, de lago de fuego y azufre. Ojo con esto. Y aquí es donde se desbarata toda falsa doctrina acerca del culto a la Santa Muerte, la Niña Blanca, la no sé cómo es que le llaman en muchos lugares, donde creen que haciéndole favores a este santo, ofreciéndole cosas y sacrificios, van a tenerla de su lado. Y déjame decirte que la palabra de Dios es demasiado clara, y lo es para que tú y yo no nos perdamos de la luz, y la luz es Cristo. Te lo recuerdo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero vamos a hablar de lo siguiente: los muertos no pueden pasar de ese lugar a la tierra, no pueden tener contacto con ninguno de nosotros, y se desbarata esa falsa tradición que se ha levantado, porque los muertos nada saben. Lo vimos allá en Eclesiastés, porque nosotros no podemos honrarlos porque ya partieron de este lugar, porque ellos no pueden pasar de ese lugar a nosotros para comunicarnos. No, eso no es realidad, porque lo vemos allá en Lucas capítulo 16 con el rico y el Lázaro, donde Moisés le dice que no pueden pasar de ese lugar a este, no pueden tener contacto. Y ahí es donde se desbarata toda esta falsa tradición de día de muerto, y lo que es real, infalible,
infalible, irrefutable y que la Biblia no se contradice es cuando nos dice que Jesús es las primicias de la resurrección. Es decir, que Él fue el único que ha vencido esa muerte. Él ha vencido la muerte porque al tercer día Él resucitó. Y esto para tener potestad de aquellos que ahora duermen, de aquellos que ahora están muertos, pero en Cristo. Y también aquellos que no murieron con Cristo en su corazón van a ser resucitados, pero como lo dice el profeta Daniel, van a ser resucitados, pero para vergüenza, y nosotros vamos a ser resucitados para que el Señor transforme nuestro cuerpo, y lo dice Primera de Corintios capítulo 15, y le vamos a dar lectura a los siguientes versículos. Y dice el versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero Cristo venció la muerte y al tercer día Él resucitó, y esa es una de los fundamentos de nuestra fe. Ojo con eso. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él fue el primero en resucitar. Dice el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Claro está. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Pues claro. Luego los que son de Cristo en su venida. Y versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos. Y aquí el apóstol Pablo está hablando claramente de el arrebatamiento en la segunda venida de Cristo. Dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados, lo que te mencionaba, no con este cuerpo, sino con un cuerpo glorificado. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que esta es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Claro que hay una vida después de la muerte, hay vida eterna. El propósito de esto es que tú busques en qué lugar vas a permanecer, si en el cielo o en el infierno. Nosotros no vamos a volver a este lugar con un cuerpo diferente, con el mismo cuerpo, no, como lo dicen las tradiciones. No, no es así. Nosotros debemos de creer fielmente lo que la palabra de Dios nos dice. Y para que quede claro, si tú eres de los que creen y han confesado a Cristo Jesús como su Salvador, la palabra de Dios dice allá en Juan 11, 25 y 26 claramente: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nuestra alma no se puede perder, la alma es eterna. Tú eres el que decide en qué lugar estará tu alma. Ahora bien, ¿por qué nosotros los hijos de Dios no celebramos Día de Muertos? Pues claro está, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú has perdido un familiar que creía en Cristo, tú no te tienes que preocupar, porque hay promesa para él, porque Jesús es la resurrección y hay promesas para sus hijos, y debemos de creer porque él fue el primero en resucitar, y posteriormente nosotros
nosotros juntamente con Él. Así que no debemos de temer. Lo único que te digo es que si ese familiar no murió con Cristo en su corazón, pues la palabra es clara. Va a resucitar, pero va a resucitar para el juicio en el trono blanco. Dice su palabra allá en Filipenses capítulo 1:21. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8 dice su palabra claramente: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Todo aquel que ha confesado con su boca y creído en su corazón y le ha entregado su vida a Cristo no debe de tener miedo a la muerte. No existe tal santa muerte, no existen las ofrendas a los muertos, no existen los altares, no existe nada de esas vanas doctrinas que son doctrinas de demonios, que son falsas, son mentiras, son tradiciones hechas y puestas por los hombres, porque no conocen la luz, porque despreciaron la luz y amaron más sus tinieblas. Por eso no conocen la verdad, porque la verdad es Cristo. Así que hasta acá el video del día de hoy. Espero te haya servido de mucho. En la cajita de descripciones voy a dejar más información para que tú estés al tanto, para que tú te prepares y conozcas lo que dice la palabra de Dios en contra de estos días de celebraciones paganas, ritos, cultos que no tienen nada que ver con lo que dice las promesas de nuestro Dios. Así que si no te has suscrito, suscríbete, dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesita. Y hoy sí, te pido pues que no te alejes de la verdad, y la verdad es Cristo. Bendiciones para ti, nos vemos por acá después.